había una puerta olvidada en la muralla más impenetrable del mundo. Alguien la dejó abierta. Una pieza de madera sin seguro derribó un imperio que sobrevivió a más de 1000 años de asedios y cruzadas. Nos enseñaron que Roma cayó en el siglo V por los bárbaros. Eso es una mentira. Roma nunca cayó en ese momento. Simplemente se mudó al este, se cubrió de oro y gobernó bajo un nombre que ellos jamás usaron: Bizancio. El colapso de esta ciudad cerró las rutas de Oriente, forzando a Occidente a buscar un nuevo camino por el océano oscuro ese mismo siglo. El mundo que habitas hoy es la consecuencia directa de esa puerta de madera sin candado. ¿Quién la dejó abierta? ¿Y por qué la historia oficial intentó borrar la verdad? El emperador clavó la punta de su lanza de hierro en la tierra seca y comenzó a caminar. Sus generales lo miraban en absoluto silencio, marchando detrás de él bajo el sol implacable del año 324. Estaba trazando una línea profunda en el polvo con el metal de su arma, marcando una cicatriz imborrable en el suelo que iba a alterar la geografía del poder mundial para siempre. Un consejero, ahogado por la marcha, se atrevió a preguntar hasta dónde pensaba seguir avanzando. Constantino ni siquiera se detuvo. Respondió sin girar la cabeza: hasta que el que camina delante de mí se detenga. Roma, la capital sagrada, se asfixiaba lentamente en su propia decadencia. Era un cadáver inmenso, frágil y perfectamente saqueable. El emperador llevaba 10 años sabiendo que esto era inevitable, y nadie en el Senado había querido creerle. Por eso tomó una decisión que ningún otro líder supremo se había atrevido a ejecutar jamás: abandonar la ciudad de Roma a su suerte y llevarse el centro de gravedad del mundo entero hacia el este. El lugar elegido no era un capricho, era una trampa mortal perfecta para cualquiera que intentara acercarse. Una península triangular que se clavaba en el mar como una daga. Tenía aguas profundas por 3 de sus lados. Solo un flanco quedaba expuesto a un ataque por tierra. Aquí se iba a construir la nueva Roma. 40.000 hombres fueron arrastrados a este punto exacto del mapa. Trabajaron día y noche, sin descanso, durante 6 años consecutivos para levantar la primera gran línea de murallas defensivas. Cortaron montañas enteras de piedra, vaciaron canteras completas. El mundo nunca vio una movilización de recursos tan masiva para proteger un perímetro de tierra. Lo que nadie te dijo es esto: el imperio bizantino nunca existió. Ningún habitante de esta ciudad inexpugnable escuchó esa palabra maldita en toda su vida. Ellos eran romanos puros, y la caída del imperio romano en el siglo V es un invento occidental, una manipulación fabricada siglos después por monarcas europeos para robarles su legitimidad histórica. Dentro del complejo diseño militar del muro original, debajo de las matemáticas exactas de los arquitectos, se escondió un detalle minúsculo: un error de cálculo disfrazado de ventaja táctica. En la zona más remota de la muralla, donde la barrera de piedra terrestre chocaba contra el palacio de Blanquernas, los ingenieros imperiales dejaron una anomalía: una puerta poterna, un acceso escondido a nivel del suelo, diseñado exclusivamente para que la infantería pudiera salir en absoluto silencio durante la noche, lanzar un ataque rápido contra los asedios enemigos y volver a esconderse. La llamaron Quercoporta. Medía apenas 1,5 metros de ancho. Estaba incrustada en la base del muro, casi invisible bajo la sombra de las torres. Era tan pequeña en la escala masiva de una guerra que no necesitaba guardias permanentes. Solo un marco de roble, refuerzos de hierro y un sistema de trancas manuales. Ese fue el primer clavo en su ataúd. Un mecanismo de defensa letal que exigía que la memoria humana de los oficiales de turno nunca, bajo ninguna circunstancia, llegara a fallar. Para asegurar que esta nueva capital fuera genuinamente eterna, Constantino no solo trajo ladrillos y oro,
secuestró el alma de todo el Mediterráneo, ordenó desenterrar reliquias, estatuas de dioses paganos y monumentos sagrados de cada rincón conquistado. Los fundió o los clavó en las plazas públicas para que el poder espiritual del mundo quedara atrapado dentro de sus muros. Creyeron haber construido la jaula perfecta contra el caos exterior. A lo largo de los siguientes 11 siglos, ávaros, persas, árabes y rusos chocarían contra esa misma piedra y se romperían los dientes. Ningún ejército lograría pasar por la fuerza bruta de las armas. La paranoia de sus fundadores se transformó en una arrogancia suicida. La ciudad se acostumbró tanto a sobrevivir que dejó de prestar atención a los detalles más vulnerables. En algún momento, durante una de las miles de noches oscuras y lluviosas que pasaron a lo largo de un milenio, invulnerabilidad, las generaciones enteras de comandantes olvidaron para qué servía exactamente la puerta Quercoporta. La cerraron con una indiferencia absoluta. Nadie la vigilaba desde el interior. Nadie revisaba sus bisagras de hierro forjado. Y mientras los imperios de Occidente ardían, la gran ciudad dorada cerró los ojos y durmió, ignorando el veneno que llevaba incrustado en su corazón. El metal líquido bramaba a más de 1000 grados de temperatura dentro del pozo de barro. El maestro ingeniero miró el abismo naranja y dio la orden de verter el bronce hirviendo. Llevaban 3 meses alimentando aquellos hornos monstruosos en las afueras de Edirne. Lo que nacía en ese molde subterráneo no era una simple arma de asedio. Era un dios de la destrucción forjado en el infierno. Medía 8 metros de largo. Pesaba casi 18 toneladas. La boca de su cañón era tan ancha que un hombre adulto podía arrastrarse por su interior sin rozar el metal oscuro. Necesitaba 60 bueyes y un ejército de 200 hombres solo para moverse unos pocos metros al día. El sultán otomano, de apenas 21 años y con una ambición psicópata, observaba en absoluto silencio. Mehmed II no quería conquistar territorios, quería aplastar el concepto mismo de resistencia. La pólvora no era una novedad, pero esta bestia rompía las leyes de la física. El monstruo escupía bolas sólidas de granito de 600 kilos. Cuando disparaba, la onda expansiva mataba en el acto a los artilleros que no se tapaban los oídos a tiempo. El suelo temblaba a 15 kilómetros. El impacto no perforaba la piedra, la desintegraba en el polvo. Mehmed ordenó construir docenas de estos engendros. Vació el tesoro de su imperio para pagar la mano de obra. Su objetivo era uno: una muralla inalcanzable, un muro sagrado que humilló a su abuelo y a cada conquistador durante 1000 años. El ingeniero principal que diseñó esta máquina del fin del mundo no era musulmán, no era otomano, era un cristiano nacido en Europa del Este llamado Orban. Y aquí está el detalle brutal que las historias oficiales llevan siglos escondiendo. Un año antes de presentarse ante el sultán islámico, el experto Orban ofreció este cañón exacto al emperador cristiano. Se lo puso en bandeja de plata. Le entregó los planos de su supervivencia. El monarca se negó a comprarlo. Dijo que el precio era demasiado alto. Dijo que no tenía oro suficiente. El líder supremo del imperio más glorioso de la cristiandad condenó a su pueblo a la aniquilación por un simple recorte de presupuesto, por negarse a pagar el sueldo mensual de un ingeniero. Mehmed II, en cambio, le pagó 4 veces lo que pedía sin dudar un segundo. Le entregó tierras y recursos infinitos. El sultán comprendió rápido que el precio de la victoria nunca es alto, cuando el premio final es reescribir la historia del mundo. La maquinaria de la muerte se puso en marcha en la primavera del año 1453. El ejército avanzaba devorando la tierra a su paso. 150.000 soldados marchaban detrás de la artillería pesada. La infantería bloqueó todas las rutas terrestres con precisión matemática. La flota invasora de casi 140 barcos cerró el mar por completo. Cortaron las venas de agua del estrecho. Nadie podía entrar para ayudar.
Nadie podía salir para escapar. El aire se llenó de inmediato con el sonido ensordecedor de los tambores de guerra. Tocaban de día, tocaban de noche sin parar. El objetivo absoluto de esta táctica era destruir la mente del enemigo mucho antes de tener que destruir su carne. Era una obra maestra de la guerra psicológica pura, ejecutada sin el menor fallo humano. Alinearon los cañones masivos frente a las paredes milenarias. Las órdenes del sultán fueron extremadamente simples. Fuego continuo, disparar hasta que los cañones de bronce se agrietaran, disparar bajo la lluvia torrencial, disparar en la oscuridad total. Durante semanas interminables, el mundo entero tembló bajo el impacto brutal de la piedra contra la piedra. Las gigantescas bolas de granito volaban por el aire a una velocidad infernal y se estrellaban con una violencia incalculable. El polvo denso cubrió el cielo y tapó la luz del sol. El ruido constante arrancó la cordura de los defensores. El joven sultán no pedía una rendición formal. No buscaba negociar tratados de paz. Quería que el nombre de sus enemigos desapareciera de los mapas para siempre. No había una sola gota de piedad. No había pánico en sus filas disciplinadas. Solo una ejecución mecánica y fría de una condena a muerte inminente. Cada disparo arrancaba toneladas de escombros de la fachada principal. La gran muralla de la ciudad sangraba polvo milenario por todas sus heridas, y los soldados defensores, sordos, ciegos y absolutamente agotados, rezaban a un Dios en los cielos que simplemente ya no los estaba escuchando. ¿Tú crees que estás viendo el final de una civilización? ¿Te sientes cómodo observando cómo los otomanos disparan sus cañones monstruosos? ¿Crees que Mehmed II y sus bestias de bronce hirviendo son los verdugos inevitables de este imperio sagrado? Es lógico pensar así. Los manuales escolares de todo el planeta te enseñaron que los muros de la capital cayeron en el año 1453 por la tecnología militar islámica. Pero te han mentido. Te han hecho mirar hacia el este, hacia los ejércitos musulmanes, para esconder al verdadero asesino que vino desde Occidente. La artillería destrozaba la piedra exterior, es cierto. Los soldados del sultán bloqueaban el horizonte. Pero la ciudad que asediaban ya estaba muerta. Llevaba más de 2 siglos convertida en un cadáver ambulante, respirando por pura inercia. Sus palacios estaban vacíos, sus defensores desnutridos y su poder reducido a una sombra que no asustaba a nadie. Retrocede en el tiempo exacto 249 años. Viaja al año 1204, a principios del siglo XIII. Mira bien a los atacantes. No hay un solo musulmán en las puertas. No hay pólvora. No hay sultanes. Quienes están frente a los muros sagrados de Constantinopla llevan cruces rojas cosidas en sus armaduras. Son los ejércitos cristianos de la Cuarta Cruzada. Soldados de Europa Occidental que juraron lealtad al mismo Dios que los bizantinos adoraban. Ejércitos financiados en secreto por los banqueros de la República de Venecia. El líder veneciano, un hombre ciego de más de 90 años, orquestó la masacre perfecta. Usó a los cruzados como mercenarios para eliminar a su competencia comercial en el mar Mediterráneo oriental. Convirtió una empresa religiosa en un asesinato por encargo. Se suponía que estas tropas marcharían hacia Jerusalén. Nunca llegaron a ese destino. Nunca tuvieron la intención de llegar. El colapso real y definitivo de la Nueva Roma ocurrió aquí mismo. Los cruzados europeos, los supuestos aliados espirituales, giraron sus barcos de guerra y atacaron la capital de su propia fe. Y no solo rompieron sus defensas, la destrozaron hasta dejarla irreconocible. Durante 3 días y 3 noches seguidas de oscuridad, los nobles caballeros desataron el infierno. Destrozaron altares tallados a mano. Quemaron bibliotecas gigantescas que guardaban el conocimiento original del mundo antiguo. Saquearon 1000 años exactos de riqueza incalculable acumulada sin interrupción.
Fundieron estatuas griegas invaluables para el hacer monedas y financiar deudas de sangre. Robaron sin piedad las reliquias más sagradas y se las llevaron a sus propias catedrales en Francia e Italia. Esas mismas piezas que hoy tú pagas para admirar en los museos occidentales, sin saber que fotografías un botín de guerra bañado en traición pura. El poder de Bizancio jamás se recuperó de este golpe letal provocado por su propia familia. Cuando los invasores latinos finalmente abandonaron la ciudad 57 años más tarde, tras robar hasta el plomo de los tejados, dejaron un esqueleto vacío, una cáscara rota. De su 1.000.000 de habitantes originales, quedaron 50.000 personas aterrorizadas, viviendo entre ruinas humeantes y palacios sin techo. La moneda imperial perdió todo su valor internacional de la noche a la mañana. El tesoro desapareció para siempre. El control militar se esfumó. Las rutas comerciales de la seda pasaron a manos extranjeras para siempre. Bizancio quedó como una isla de agonía, rodeada de enemigos implacables. Los otomanos de Mehmed II no mataron a Bizancio. Es imposible asesinar a un hombre que lleva 200 años en la tumba. Los turcos solo vinieron a limpiar los escombros de una civilización que la misma Europa destruyó por avaricia. Lo que estás viendo frente a los cañones no es un choque épico entre dos religiones, rivales. Es el funeral atrasado de un suicidio cultural masivo. Y mientras prestas atención a la explosión enemiga en la muralla, tu cerebro ignora deliberadamente que el responsable de aplastar la cuna del mundo antiguo llevaba una cruz colgada en el pecho, rezaba en tu mismo idioma todas las mañanas y se sentó sin remordimientos en las mesas de poder que construyeron tu propio presente histórico. Eso fue todo lo que separó a un imperio de su aniquilación. El martes 29 de mayo del año 1453, el sol iluminó un escenario imposible. Los defensores estaban ganando. La artillería del sultán había pulverizado las capas exteriores de la muralla, pero los soldados cristianos luchaban como fieras sobre los montículos de piedra. Rechazaron la primera ola de mercenarios. Masacraron a la segunda ola sin ceder un metro. Constantinopla resistía el impacto inmenso, con una brutalidad que rompió la moral del enemigo. Mehmed II observaba cómo sus tropas de élite se estrellaban contra las ruinas y morían por cientos. El asalto frontal era un fracaso absoluto. La táctica del sultán se ahogaba en sangre. La victoria otomana pendía de un hilo finísimo y la retirada parecía la única opción lógica, hasta que un pequeño escuadrón de exploradores turcos caminó por el extremo norte del muro y encontró la anomalía. Recuerda la puerta. La pequeña salida llamada Kerkoporta, incrustada en las sombras de la piedra terrestre. Una fisura diseñada 1100 años antes por arquitectos que se creían inmunes al error. La noche anterior al ataque final, un grupo de soldados utilizó esa poterna secreta. Salieron en sigilo para lanzar una escaramuza rápida. Cumplieron su misión bajo la oscuridad total. Regresaron aterrorizados bajo una lluvia incesante de flechas y el rugido ensordecedor de los cañones, bombardeando la fachada. Entraron corriendo ciegamente. La adrenalina les quemaba las venas. El pánico les nublaba el juicio. El ruido de la guerra les reventaba los tímpanos. En medio del caos absoluto, de la asfixia del combate y de la urgencia vital por volver a formar la línea principal, el último soldado romano que cruzó el umbral oscuro cometió el error mecánico más caro de toda la historia de la humanidad. Cerró la pesada hoja de roble sólido, pero no bajó la gruesa tranca metálica. No deslizó el seguro de hierro forjado. Dejó la puerta sin candado. Suelta. Abierta a la destrucción. Absoluta. Nadie rompió las defensas invencibles de la Nueva Roma. Nadie escaló las murallas imposibles de Constantino en una hazaña heroica. 50 turcos anónimos simplemente apoyaron sus manos sobre la madera húmeda, empujaron con fuerza y entraron caminando. Sin un solo golpe de ariete, sin disparar un mosquete.
En menos de 10 minutos fatales, subieron por la escalera de caracol interior hasta la cima de la torre principal del sector de Blanquernas y alzaron sin oposición la bandera verde del sultán. Cuando los comandantes genoveses y los aguerridos soldados griegos que sostenían la defensa exterior giraron la cabeza y vieron el estandarte enemigo ondeando majestuosamente en el corazón de su propia fortaleza, el cerebro humano simplemente colapsó. El terror psicológico logró en 5 segundos lo que la pólvora pesada no consiguió en 50 días de asedio. Creyeron que la urbe entera estaba perdida. El pánico irracional se propagó como un incendio alimentado por el viento racheado. La sólida formación de defensa se desintegró en el aire. Los guerreros arrojaron sus armas al barro y corrieron despavoridos hacia el puerto dorado, pisoteando a sus propios hermanos de armas, buscando desesperadamente barcos de rescate que ya estaban ardiendo en la bahía. El último emperador romano supo en ese preciso instante que el mundo antiguo acababa de expirar. No pronunció grandes discursos épicos para la posteridad. No suplicó clemencia al vencedor. Se arrancó violentamente las águilas de oro macizo de su armadura imperial para que ningún enemigo pudiera humillar su cadáver. Desenvainó su espada pesada. Gritó a los cielos que la ciudad caía, pero él no iba a sobrevivir a su imperio, y cargó directamente, solo, contra la abrumadora marea humana que inundaba las calles de mármol. Jamás nadie encontró su cuerpo entre los miles de muertos. La metrópolis más rica y avanzada del planeta fue devorada por completo en una orgía de sangre, acero y fuego que se extendió sin piedad alguna durante 3 días y 3 noches seguidas. Las cúpulas inmortales ardieron. 1100 años de supremacía ininterrumpida fueron borrados del mapa mundial de un solo tajo. Y todo ocurrió no por el genio táctico del Islam, ni por la inevitable evolución de la guerra. Bizancio desapareció de la faz de la tierra porque a un soldado aterrado se le olvidó mover un pedazo de hierro oxidado. El denso humo negro ahogaba el horizonte sobre el estrecho del Bósforo. Mientras las masacres, las violaciones y los saqueos devoraban la ciudad sagrada, un grupo minúsculo de hombres logró escapar. Se escurrieron por el mar Egeo en pequeños barcos mercantes que milagrosamente esquivaron el letal bloqueo naval otomano. No eran soldados, no llevaban oro ni joyas escondidas en sus ropas desgarradas. Eran eruditos, monjes y maestros que huían con el único tesoro que las llamas aún no habían consumido. Bajo sus túnicas manchadas de barro, escondían decenas de manuscritos originales envueltos en cuero gastado. Llevaban la filosofía griega pura, las matemáticas perdidas de la antigüedad, los tratados de arquitectura clásica y la literatura original que Europa occidental había olvidado por completo durante más de 1000 años tristes y oscuros. Estos pocos fugitivos extremadamente desesperados desembarcaron en las costas de Italia buscando un simple y silencioso refugio. En cambio, desataron un incendio intelectual incontrolable. Cuando los nobles de Florencia y Venecia abrieron esos libros antiguos, el paradigma medieval se partió en dos. El renacimiento del pensamiento clásico no fue un milagro europeo espontáneo. Fue la sangre derramada y caliente de Bizancio, donada al cerebro de Occidente. Las ideas que fundaron tu mundo moderno, desde la perspectiva en la pintura hasta la política racional, nacieron directamente de las cenizas humeantes de esa biblioteca saqueada. Has estado llorando a una civilización muerta durante todo este relato, pero lo que acabas de presenciar no fue un asesinato. Fue una explosión biológica, una cápsula del tiempo reventando bajo presión para polinizar a un continente entero que dormía en la profunda ignorancia. Pero la verdadera detonación real y muchísimo más violenta no fue filosófica, fue puramente económica. Con la caída definitiva de la capital bizantina en manos turcas,
El joven sultán otomano bloqueó de inmediato la gran ruta terrestre de la seda. El victorioso imperio islámico bajó un telón de acero infranqueable sobre el libre comercio global de la época. Las especias vitales, las medicinas orientales, la seda y los bienes de lujo que mantenían vivas las economías de Occidente desaparecieron de los mercados europeos o multiplicaron sus precios hasta llegar a una inflación letal, rápida y destructiva. Europa occidental entró en un pánico absoluto y desesperado. Se asfixiaban rápidamente sin salida, y justo en el extremo más occidental y aislado del continente europeo, en la península ibérica, dos reinos arrinconados comprendieron perfectamente que la única forma de sobrevivir al hambre y al colapso financiero total y definitivo era hacer lo que nadie en su sano juicio había intentado jamás. Castilla y Portugal se vieron forzadas por el destino a dar la espalda a la tierra firme conocida y mirar de frente hacia la oscuridad inexplorada del inmenso océano Atlántico. La puerta que Ercoporta sin candado cerró de golpe el mar Mediterráneo oriental. Ese error obligó a los reyes católicos españoles a financiar una expedición naval suicida, buscando las Indias navegando hacia el occidente en el año 1492. Las 3 carabelas ibéricas que cruzaron el Atlántico Oscuro fueron empujadas directamente por el miedo atroz al monopolio otomano sobre las especias. El mapa entero del planeta se redibujó porque un imperio sobreconfiado no vigiló una maldita cerradura de hierro en medio de la noche. Tu realidad contemporánea existe gracias a ese descuido táctico letal, el contacto brutal con un inmenso continente nuevo, la violenta creación posterior de los inmensos imperios globales modernos, la gigantesca expansión mundial del idioma que estás escuchando ahora mismo y el sistema de comercio intercontinental que rige tu vida. Actual, de ninguna manera son triunfos del destino humano que te enseñaron a venerar. Son exclusivamente los hijos directos del pánico de los mercaderes y del polvo sangriento de la lejana ciudad de Constantinopla. Lo que decidieron aquellos soldados asustados y agotados en el sombrío siglo XV, todavía lo pagas tú cada vez que abres los ojos. Todo lo que te rodea fue construido sobre la madera podrida y astillada de una pequeña puerta militar que un hombre anónimo simplemente olvidó cerrar.